Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vengo a traer la segunda parte del video pasado, que era de la segunda ley de Newton, aplicación de la segunda ley de Newton. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero con suma de fuerzas, ¿ok? Ahora, en los ejercicios pasados habíamos visto sobre la definición de la fuerza neta o la fuerza total que se involucraba en un movimiento, ¿sí? Que fuerza total es igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Pero ¿por qué decimos que es la fuerza neta o la fuerza total? ¿Ok? Buena pregunta, ¿no? La realidad es que existen mínimo 4 fuerzas involucradas en un movimiento, ¿sí? Tenemos la fuerza puntual o aplicada, ¿sí? Que la fuerza por la que se mueve un objeto externa, ¿sí? Por eso le decimos puntual, o aplicada, la que le aplicamos, ¿sí? Ya sea empujando o jalando, ¿sí? Una fuerza externa. Tenemos una fuerza de fricción, que es una fuerza que aparece en contra del movimiento, ya sea estática o dinámica. También tenemos la del peso, ¿sí? La del peso del cuerpo que se está moviendo, que siempre va hacia abajo gracias a la gravedad. No, sabemos que el peso es la fuerza propiciada por la gravedad. Tenemos la normal, que la fuerza normal es perpendicular a la superficie hacia arriba. Y más o menos si se acuerdan por ahí, pues la fuerza normal es la fuerza que compensa al peso o a todas las fuerzas que van hacia abajo cuando hay una superficie, siento que ese objeto está sobre una superficie. Si el objeto no está en una superficie, pues obviamente no existe la fuerza normal, ¿okay? Esa fuerza es de la superficie básicamente. ¿Okay? Entonces cuando nosotros queremos sumar fuerzas y están en la misma dimensión, quiere decir o son todas verticales o son todas horizontales, pues nada, vamos a hacer una sumita, ¿sí? F1 más F2 más F3 más F4, así, hasta que sean todas las fuerzas. ¿Okay? Aquí tengo un ejemplo. Esta esfera, supongamos que se está moviendo hacia la derecha. ¿Okay? Tengo ¿por qué es importante? Porque ahorita les voy a decir. Todas las fuerzas que vayan con la misma dirección que el movimiento son positivas. Las que vayan en contra del movimiento son negativas. Entonces F1, que es de 5 newtons, va hacia la derecha, es positiva. F2, que es de 10 newtons, va hacia la derecha, es positiva. La F3 va hacia la izquierda, va en contra del movimiento, por lo tanto es negativa. Entonces la sumatoria de fuerzas de esta esfera sería 5 más 10 menos 3 igual a 12 newtons. ¿Ok? Sencillito, ¿no? ¿Por qué? Porque son vectores, sí, pero no tienen ángulo. Está facilito, una sola dimensión. ¿Ok? Esta letra de aquí. Aquí está. Esta letrita de aquí significa sumatoria. ¿Ok? Entonces, yo quiero eso, pues, todo lo que está del otro lado del igual es la suma de todas las fuerzas que tengo en esa dimensión, ¿okay? Pero no nada más se queda ahí, quiere decir también la sumatoria, la suma algebraica de todas esas fuerzas. ¿Qué significa suma algebraica? Significa que son todas las fuerzas con su respectivo signo. Entonces, si son positivas, como el 5 por ejemplo, se suma, ¿no? Si es positivo como el 10, se suma. Si es negativo como el 3, se resta. ¿Okay? Eso se refiere con suma algebraica. ¿Okay? Aquí el detalle es cuando una de las fuerzas que existe en ese movimiento tiene un ángulo. ¿Okay? Si esta fuerza tiene un ángulo, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tener que sacar mis componentes en X y en Y, así como lo hicimos con las velocidades en tiro parabólico. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Vamos a tener que separar ese vector, ¿ok? Porque tanto está yendo, por ejemplo, este vector que está aquí en esta gráfica, tanto está yendo para la derecha como está yendo hacia arriba. Está en 2 dimensiones. Entonces
voy a tener que hacerlas, sacar sus componentes en X y en Y y hacer una suma de fuerzas en X y otra suma de fuerzas en Y. Así va a ser mi análisis. Ok, vamos a ver esta grafiquita, es un ejemplo. Para hacer mi descomposición de fuerzas en dos dimensiones, voy a aplicar trigonometría también. ¿Okay? Este es mi vector unitario, ¿sí? ¿Okay? La fuerza con un ángulo, θ. Y voy a tener que sacar mi vector, mi componente en X y mi componente en Y de ese vector. ¿Okay? Entonces mi componente en X sería multiplicar la fuerza de mi vector unitario, este de aquí, por el coseno del ángulo que se forma entre la horizontal y el ángulo. ¿Ok? Está acá. Para sacar mi componente en Y, voy a multiplicar la fuerza del vector unitario por el seno del ángulo que se forma entre la horizontal y el vector. ¿Ok? Vamos a verlo más claro. Supongamos que F vale 78 newtons y tiene un ángulo de 38 grados. ¿Ok? Si yo quiero sacar mi componente en X de esa fuerza, voy a multiplicar 78 por el coseno de 38. ¿Ok? ¿Cuánto da 78 por el coseno de 38? ¿Ok? 78 por el coseno de 38 da 61.46 newtons. ¿Ok? Ahora, y ese sería el vector en X de ese, la componente en X de ese vector. Ahora, para sacar mi componente en Y, voy a multiplicar 78, esta es por el seno de 38, ¿ok? Y me da un valor de 48.05 newtons. ¿Ok? Fácil, ¿no? Es algo que ya venimos manejando. Ahora sí, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Un bloque en reposo de 70 kilogramos es jalado por Bimbo con una fuerza de 345 newtons, que forma un ángulo de 35 grados con respecto al horizontal, y la fuerza de fricción que existe entre el suelo y el bloque es de 210 newtons. ¿Cuál es su aceleración? ¿Okay? El bloque está en reposo y luego empieza a jalar. Eso quiere decir que hay un cambio de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Entonces sí hay aceleración. ¿Okay? Sí. Tengo que el bloque es de 70 kilogramos. Bimbo lo está jalando con una fuerza de 345 newtons y con un ángulo de 35 con respecto al horizontal. También me dice que hay una fuerza de fricción de 210 newtons. ¿Okay? Más o menos ahí le entendemos lo que trata de hacer, ¿no? Se está moviendo. Quiero saber cuál es la aceleración con la que se está moviendo. Para resolver los problemas de fuerza es recomendable, tampoco se exige, pero es recomendable que se haga un bosquejo. El bosquejo es un dibujo, como ya lo habíamos visto en los otros problemas, un dibujo de lo que está pasando en el problema, ¿sí? Entonces tengo la caja, vimos que lo está jalando, y pongo también los datos de las fuerzas que están siendo involucradas, ¿no? La fuerza puntual o la fuerza aplicada de Bimbo, que es de 345 newtons con un ángulo de 35 grados. Hay una fuerza de fricción de 210 newtons que va hacia la izquierda, ¿sí? En contra del movimiento. El peso de la caja, que es de masa por gravedad, y la normal que existe también ahí, ¿no? Okay. También voy a dibujar las componentes de la fuerza puntual, ¿no? Porque tiene un ángulo, tiene que tener fuerzas componentes en X y en Y, ¿va? Ahora sí, voy a empezar con desplegar mis fuerzas en X, enlistarlas. Todas las fuerzas que están en X las voy a poner ahí. Para empezar, una de mis fuerzas en X es la componente de la fuerza puntual, ¿sí? Que sería la fuerza puntual por el coseno del ángulo formado, que sería, si lo sustituyo, quedaría de la siguiente manera: 345 por el coseno
de 35 grados. ¿Ok? Entonces el resultado de esto sería 282.60 newtons. ¿Ok? Esa es una de las fuerzas en X. Otra de las fuerzas en X es la fricción, 210 newtons. Va en contra del movimiento, por lo tanto es negativa. Las fuerzas en Y ya son las únicas, antes de seguir con las fuerzas en Y, ya son las únicas fuerzas en X. Tengo una y dos, y sí, son las únicas. Ok, ahora sí, me voy a las fuerzas en Y. En las fuerzas en Y tengo el peso, ¿sí? Uno de ellos es el peso, 70 kilogramos, que es masa por gravedad, 70 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y el peso sería de 687.7 newtons. ¿Ok? Sería el peso. Otra de las fuerzas en Y es la componente en Y de la fuerza puntual, que la saco multiplicando fuerza puntual por el seno del ángulo. Sustituido quedaría de la siguiente forma: 345 newtons por el seno de 35. ¿Okay? Y si lo multiplicamos, nos quedaría el siguiente resultado: 197.88 newtons. ¿Okay? Esta es la otra fuerza en Y que hay. Y si no, tenemos esta y nos queda la normal. Pero no tengo el valor de la normal. ¿Okay? Como ya les había dicho, la normal es la fuerza que ejerce la superficie hacia arriba sobre cualquier objeto que esté sobre pues, la misma superficie, ¿no? Y esta fuerza que hace, pues hace que no caiga ese objeto abajo, hacia abajo, ¿no? Es como la fuerza que está haciendo la superficie para mantener ese cuerpo ahí, ¿ok? Mantenerlo ahí arriba. Si hay una fuerza aplicada, por ejemplo, si el peso fuera muy grande, tan grande que la normal no lo puede aguantar, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hundir ese cuerpo, ¿no? Entonces, no la puedo definir todavía. Podría decir que si está en equilibrio, o sea, si no se cae del piso, que es muy normal, ¿no? Si no existiera esta fuerza de aquí, sería la misma magnitud que el peso, porque acuérdense que está en equilibrio. Pero como hay otra fuerza aparte de esta, entonces se tienen que compensar entre las tres para mantener ese equilibrio. Ahorita lo voy a explicar más con una operación. ¿Ok? Y ya son tres, ¿no? 1, 2, 3. Y 1, 2 y 3. ¿Ok? Va. Sigue. Lo que sigue es dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, pues es un diagrama en el que vamos a poner las puras fuerzas, los puros vectores de las fuerzas implicadas. ¿Ok? Por ejemplo, empezamos con la fuerza puntual, que es de 345 newtons con un ángulo de 35 grados. ¿Ok? Es importante, aquí no es importante hacer escalas, ¿sí? Pero sí lo más, con respecto a los ángulos, lo más cercano al ángulo que es, ¿no? Porque como el diagrama de cuerpo libre nos va a dar una idea, nos está orientando hacia dónde van las fuerzas. Entonces, sí es importante que lo hagamos. ¿Ok? La siguiente fuerza es de la de fricción, 210 newtons, hacia la izquierda. El peso del cuerpo, que es de masa por gravedad, hacia abajo, 270 grados. Y la fuerza normal hacia arriba, de 90 grados. ¿Okay? Y también vamos a dibujar las componentes de la fuerza puntual, que sería la componente en X y su componente en Y. ¿Okay? Vamos a empezar con la suma de fuerzas en X. Ya definí las fuerzas, voy con las sumas. Voy a sumar todas las fuerzas que hay en X. ¿Okay?
quedaría algo así si lo voy sustituyendo. Sería 282.60 newtons, que sería la fuerza puntual en X, ¿sí? La componente en X de la fuerza puntual, menos la fuerza de fricción, que son 210 newtons. ¿Sí? El resultado es de 72.60 newtons. Y pues son todas las fuerzas en X, ¿va? 1 y 2, ¿sí? Entonces, me paso con la suma de fuerzas en Y. En Y no se está moviendo el objeto, ¿no? Solo se mueve horizontalmente, verticalmente no se está moviendo. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y es 0, ¿sí? No, es nula. ¿Por qué? Porque no se mueve, está en equilibrio, ¿ok? Pero esta ecuación aún así nos va a ayudar para encontrar la fuerza de la normal, ¿ok? Yo sé que la sumatoria de fuerzas es la suma de todas las fuerzas que hay en Y, ¿no? Independientemente que me dé 0, entonces es la suma de todas las fuerzas que están verticalmente. Así que lo puedo sustituir de la siguiente forma. Puedo poner todas las fuerzas que están en Y, sumándose algebraicamente. El peso regularmente generalmente lo ponemos como negativo, ¿ok? Y las otras fuerzas positivas. Aunque en realidad no es tan relevante esto. ¿Por qué? Porque lo único que debemos hacer es hacer la diferencia entre si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces podemos empezar desde aquí. Si va hacia abajo, vamos a poner que es negativa. Si va hacia arriba, vamos a poner que es positiva, ¿ok? Entonces el peso va hacia abajo, por lo tanto es negativo. El componente en Y de la fuerza puntual va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Y la normal también va hacia arriba, por lo tanto es positiva también, ¿ok? Si sustituyo los valores, quedarían de la siguiente forma. Menos la fuerza del peso, que sería 686.7 newtons, más la componente en Y de la fuerza, que es 197.88 newtons, más la normal, que no la conozco, ¿ok? Pero puedo despejarla para poder obtenerla. Si la despejo me quedaría algo así, ¿ok? Esto de aquí está restando, va a pasar de este lado sumando. Ahí está. Estar sumando va a pasar de este lado restando y me quedaría de la siguiente forma. El resultado es 488.82 newtons. Esa es la fuerza, el valor de la fuerza normal. ¿Ok? Bien. Ahora, el problema me dice cuál es la aceleración, ¿sí? Yo necesito definir la aceleración. Bueno, en Y no se mueve el objeto, entonces vamos a necesitar sacar la aceleración horizontal, ¿no? Porque es la que está el eje donde se está moviendo la caja, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas que voy a utilizar es la de X, ¿sí? La del movimiento horizontal. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración, según la ley de Newton. Y si despejo la A, me quedaría algo así. Que la masa está multiplicando, va a pasar dividiendo y me queda la siguiente forma. La sumatoria de fuerza en X sobre la masa. ¿Okay? Entonces la sumatoria de fuerza en X es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque se está moviendo horizontalmente. Entonces podría sustituir de esa forma. 72.6 newtons sobre 70 kilogramos. Y el resultado es de 1.03 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración del objeto, del movimiento. ¿Okay? En el segundo ejemplo, vamos a ver dos fuerzas externas aplicadas. ¿Okay? Ya no nada más es una fuerza puntual, van a ser dos fuerzas puntuales. Una caja de 70 kilogramos está siendo empujada hacia la derecha por una persona con una fuerza de 50 newtons. Esta persona de aquí. Y a su vez está siendo jalada en la misma dirección por otra persona con una fuerza de 45 newtons.
formando un ángulo con respecto al suelo, bueno, con respecto a la horizontal de 25 grados. Si la fuerza de fricción entre el suelo y la caja es de 35 newtons, calcula la fuerza neta aplicada a la caja. ¿Ok? Voy a empezar haciendo un bosquejo del problema. ¿Ok? La fuerza 1 de esta persona, 50 newtons. La fricción de 35 newtons. El peso de la caja. La fuerza 2 de la persona 2, 45 newtons a 25 grados. Y la de la normal. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Esta la voy a tener que descomponer porque pues tiene un ángulo. Este sería su componente en X y este es su componente en Y. Okay. Voy a enlistar las fuerzas en X. Fuerzas en la 1 sería de 50 newtons. ¿Sí? Este está en X. Otra fuerza en X sería la componente en X de la fuerza 2, que sería F por coseno de 50, F2 por el coseno de 50, y sería 45 por el coseno de 25. 25, no sé por qué 50. Y sería el resultado de 40.78 newtons. ¿Okay? Y la fuerza de fricción, que va hacia la izquierda, que sería 35 newtons, menos 35 newtons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 fuerzas en X. Ahora en las fuerzas en Y, el peso es 1, masa por gravedad, que sería 20 por 9.81. El resultado sería de 196.2 newtons. La componente en Y de la fuerza 2, que es fuerza 2 por el seno del ángulo, 45 por el seno de 25, 19.01. ¿Ok? Y la normal, pues que no la conozco. ¿Ok? Es 1, 2 y 3. ¿Ok? Estos son 5. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí ya tengo todo listo para empezar a hacer mi sumatoria de fuerzas. Me paso a hacer mi diagrama de cuerpo libre, donde voy a poner todas las fuerzas, los vectores. Voy a empezar con la fuerza 1, 50 newtons. Mi fuerza de fricción hacia la 180 grados, hacia la izquierda, 35 newtons. Mi fuerza 2 de 45 newtons con un ángulo de 25. El peso, masa por gravedad, la normal y también las componentes de mi fuerza 2, ¿no? En X y en Y. La suma de fuerzas en X. Vamos a empezar a sumar todas las fuerzas que hay en X. ¿Okay? Si sustituyo, quedaría de la siguiente forma. 50 más 40.78 newtons, que es este aquí, menos 35 newtons, que es la fricción. ¿Okay? El resultado es de 55.78 newtons. Ahora sí, paso a mi sumatoria de fuerzas en Y. Igual, no se está moviendo en Y, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es 0. ¿Okay? Y voy a empezar a sustituir los valores. Aquí me salté la forma de la ecuación, pero se los voy a definir, ¿no? Esto de aquí sería el... A ver si no me equivoco. Sería el peso. Este de aquí es la componente en Y de la fuerza 2. Y pues no es la norma, ¿no? Peso negativo, los otros positivos porque van hacia arriba. ¿Okay? Si despejo la n, quedaría, este está restando, va a pasar sumando, y este está sumando, va a pasar restando. Está de esta forma. Resultado es de 177.16 newtons. ¿Okay? Y vamos a calcular la fuerza neta aplicada a la caja, ¿no? ¿Okay? Bueno. Entonces, la fuerza neta aplicada a la caja en X es de 55.78 newtons, porque en Y es 0. ¿Okay? Y eso tiene sentido porque Y no se mueve solamente horizontalmente. Entonces, esto es la respuesta. Y bueno, eso sería todo de suma de fuerzas. Espero que les sirva y que
puedan resolver sus problemas o sus dudas fácilmente. Eso sería todo. Cuídense mucho, quédense en su casa y sean buenos con los demás. Adiós.